Continuamos, gracias por estar con nosotros a esta hora con Niel Ramírez, a todos los amigos que nos sintonizan por el canal 85 de Voz Media Network, el canal que está llegando a los corazones de los dominicanos y las dominicanas, tanto en Claro como en Win Telecom, a los amigos que están conectados a través del canal 16. Gracias a todos los que escriben por YouTube. Ahorita lo voy a leer para que sepan que le tenemos bastantes pendientes. Este programa forma parte ya de la tradición dominicana. Vamos a ver, que quiero compartir con ustedes una información a propósito del inicio del proceso de evaluación del desempeño que tuvo el Partido Revolucionario Moderno, porque no solo de pan vive el hombre. El Partido Revolucionario Moderno dejó iniciado este martes, antier, la evaluación del proceso de participación en esta organización política en el pasado proceso, junto a los partidos y movimientos aliados en el proceso electoral recién transcurrido en el país. La evaluación se hará sobre el contexto de las elecciones, el proceso de participación, los resultados en los distintos niveles de elección y la comunicación de las mismas. El proceso de evaluación del desempeño se realiza en cumplimiento de una decisión de la Dirección Ejecutiva Nacional y será realizado por la Comisión Nacional de Estrategia que encabeza el doctor Roberto Fulcar Encarnación. La misma incluirá resultados con la dirigencia, consultas con la dirigencia del partido, tanto a nivel nacional como en el territorio internacional, las autoridades electas, las áreas operativas, sectoriales y de apoyo. El propósito de esta evaluación es identificar los factores, estrategias y prácticas que influyeron en el éxito electoral del Partido Revolucionario Moderno y aliados, así como los que pudieron haber modificado su potencial, incluir análisis de factores positivos y factores negativos. De eso es que se trata. Esos son partidos políticos, los partidos que una vez concluido el proceso se dedican a evaluar cómo ganaron, por qué ganaron, con quién ganaron. Ese es un punto muy elemental. Con quién ganaron. Y entonces, si le funcionó, repetir, y si no, corregir. Por ejemplo, en gran parte de Sudamérica, inmediatamente concluyen las elecciones, los locales de los partidos se convierten en escuelas para su militancia. En Colombia, escuela, en cada uno, la mayoría de partidos políticos se dedican a los 2 o 3 días cuando pasa el rezago, es una comunidad bastante complicada. En el Perú por igual, a pesar de que es bien aguerrido el proceso que se da por allá, ahí mismo en Ecuador donde hay situación difícil y otra parte del continente, los partidos pasan a ser escuelas de formación para su militancia a los fines de hacer esto que está haciendo el PRM aquí, evaluar, verificar, comprobar, ratificar, enmendar, corregir y bueno, si funciona, repetir. Porque si no, le pasa lo que le está pasando lamentablemente al Partido de la Liberación Dominicana, que hoy, a 4 años después que Danilo no es presidente, ha pasado a ser uno de los seres más repudiados por un sector mínimo de gente que hace 4 años le cargaba el pañuelo para que él hiciera todas las imposiciones que hizo al interno de su partido. Ya hoy, que no tiene la felpa de los decretos, ha pasado a ser el líder de Huechío, un insignificante para un grupito, pero yo apuesto mi cabeza que Danilo Medina se queda siendo el presidente del PLD. Porque el liderazgo político no es un asunto heredado. Eso no viene de la noche a la mañana, eso no se hace en microondas. Danilo es la figura más preponderante que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Quieran o no, muchos, y yo de danilista no tengo nada, porque aborrecí cada una de las acciones indelicadas que hizo un grupito con la anuencia, presumo yo, de gente que les rodeaba para no comprometerlo directamente a él. Pero yo creo que de verdad que se excedieron. El PLD yo creo que sí, se debe aplicar la frase aquella, murió de éxito. El PLD tuvo tanto éxito que ese propio éxito, 4 años después, lo llevó al derrumbadero.
me he pasado a estudiar en estas últimas 2 semanas y en el análisis profundo de los acontecimientos políticos en todo el continente para luego pasar más allá, los libros que aparezcan en español, no he encontrado un solo partido que en solo 8 años, en 8 no, en 4 años haya perdido de 62 puntos que sacó Danilo en el 2016 a solo 38. Y luego, de 38 que sacó Gonzalo en el 2020 a solo 10 puntos que sacó Abel Martínez. O sea, es el único partido que yo conozca en el área de esta franja del continente que ha perdido 51 puntos en apenas 8 años. Busquen otro y ayúdenme, por favor, en esa investigación que estamos haciendo. Por otra parte, el Ministerio de Educación ha dicho esta tarde que no va a suspender el concurso de oposición al docente, como ha solicitado la Asociación Nacional de Profesores. La ADP se la mantiene siempre en un contrapeso y ese es su trabajo. Obviamente, a veces se exceden, pero en este momento que el señor Hidalgo no es ni siquiera diputado, que ya salió, gracias a Dios salimos de ese, salimos de Camacho, salimos de un grupo de gente que lo que estaba era estorbando ahí. ¡Ay, qué bueno! Salimos de Lila. Gran poder de Dios. Felicidades a los petro-macorizanos que no votaron por Lila. Y va aliada de mi partido, no sé por qué. Salimos de Castro Silverio. Pero lo importante es que salimos de Eduardo Hidalgo y ya no es diputado. Va a seguir alimentándose con la nómina pública porque él es profesor. Él cobra como profesor, sin haber dado un tizazo durante las últimas décadas. Pero bien, esta es la República Dominicana. Pero además, Eduardo Hidalgo es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, la más poderosa organización de la sociedad civil que tiene la República Dominicana. O sea, los profesores son mucho y un chin más y cobran mucho y un chin más. No como quisiera yo. Yo fuera ministro de Educación y le duplicara el salario. Y yo fuera ministro de Educación y elimino de una vez y por todas el concurso de oposición al docente. Eso no sirve para nada más que para cubiar, para estresar, para boicotear el ascenso de los profesores a la carrera magisterial. Miren qué ejercicio voy a hacer. A los 4 años la niña o el niño se inscribe en la escuela o en el colegio. Pero conforme establece la Ley 6697, Ley General de Educación, el sistema público en República Dominicana, ya sea del sector privado, el sistema educativo, o del sector público, debe ser regenteado por el Ministerio de Educación. O sea, aquí no existe la educación privada, eso es mentira. Le cobran a uno hasta un riñón los dueños de colegios, pero al mes siguiente llega un inspector del Ministerio de Educación al que hay que dejarlo pasar obligatoriamente a verificar. Ese inspector además lleva una currícula del Ministerio de Educación que le dice, esto es lo que usted tiene que impartir y cuidado si se sale de ahí. Pero además, a los 4 años concluye el niño, dura de 4 años, 8 años más para hacerse bachiller. Para cubrir de kinder, del primero de la primaria al octavo. Antes era el octavo. Ahora solo dan el sexto, pero son 8 años en primaria. Está bien, el Estado vigilándote. Más adelante pasas 4 años más para hacerte bachiller. 8 más 4, 12 más 4, 12. Inmediatamente te haces bachiller, a los 16 años. A los 12 años concluye la primaria. De 12 a 16 entonces te haces bachiller. El Estado vigilándote. Pues no, a los 16 años el Estado te dice no hay problema, pasa los documentos eso y si es en universidad privada no te vamos a hacer nada, simplemente paga, dale para acá. 4 o 5 años estudiando, oiga qué, educación. Pero resulta que a los 21 años ese niño que inició a los 4 años y que lleva 16 o 17 años en el aula, el propio Estado irresponsable y abusador que le formó, le está diciendo, mire, fulanita, usted no califica para ser profesora, usted no puede ser profesor porque usted no cumplió con el concurso de oposición al docente. O sea, en 2 horas el Estado abusador indolente
Cubero te está diciendo que la formación que el propio Estado te dio durante 17 años no te sirvió porque en 2 horas tú no respondiste con la suficiente eficiencia una pregunta que tú no sabías que te iban a poner en el examen. Porque no fue para adivino que te formaron, fue para profesor. Pues de manera que nosotros entendemos, y suerte que no voy a ser ministro de Educación y quién sabe, porque inmediatamente llegue, eso está eliminado a golpe y porrazo. Y el estudiante que cursó los primeros 2 años en cualquier universidad pública o privada de educación, usted es profesor automático, usted viene para el sistema público, no tiene que hacer nada más. Obviamente, eso sí, tiene que someterse a un sedazo, a un filtro, porque cada mes te vamos a hacer una inspección y si no da para eso, si tú eres de los que dice, no, yo voy a estudiar educación, porque eso lo queda cuarto. Yo voy a estudiar educación porque los profesores dan vacaciones 2 años, 2 veces al año. Yo voy a estudiar educación porque a mí no me gusta joder con muchachos, pero mensual, tú te echas un dinero ahí. Si usted de eso, usted no califica. Ahora, es una falta de respeto del Estado desautorizarse de manera que te forma durante 17 años en el aula, pública o privada, en primaria, secundaria y universitaria, y luego que te forma, pero que te malforma, decirte que tú no calificas, que tú eres un inepto, que tú no tienes la suficiente condición. Un Estado así no merece la pena regular nada. Entonces, no hay nada contra esta gestión ni contra la otra, es que desde que se surgió el concurso de oposición al docente, nosotros hemos entendido, como estudiosos de la materia, que no tiene ningún sentido, porque además la cuña política en pasados gobiernos se imponía. Muchas profesoras y profesores por un intercambio amoroso eran nombrados en pasados gobiernos. En este no sé, y espero que no. Y si me entero, que no les quepa la mínima duda de que lo denuncio. Frente a eso, entonces, el concurso de oposición al docente, reitero, lo único que ha servido es para frustrar a miles de profesores y profesoras en todo el país, para hacer ricos a dueños de universidades que forman ñames, porque ese es otra vaina. Usted ve profesores escribiendo biología con V. Eso, un profesor así no puede ir al aula. Ahora, ¿quién es el irresponsable? ¿Quién es el culpable? ¿El estudiante? ¿El profesor? No, el irresponsable es el Estado que te forma. El Estado que te dejó teniendo un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y que está llamado por obligación a supervisar y ver cuál es la educación que te están inculcando, te deja como si nada y después que tú hiciste la primaria, secundaria, universitaria y que pagaste un dineral, que entregaste tu vida en eso, te dice, no, usted no puede ser profesor. Adiós, diablo, como dice un amigo mío. Y si yo no puedo ser profesor, que fue para lo que tú me formaste, ¿qué es lo que tú quieres que sea? Guardia. Porque el concursito ese de oposición al docente dice que no. Bueno, pero oigan la parte más interesante de este análisis prolongado que les he hecho. Ese mismo profesor que es descalificado por medio del concurso de oposición al docente, da clase en un colegio privado. Pero ese mismo profesor que es descalificado por medio del concurso de oposición al docente, que no fue nombrado porque no pasó con el requisito que tenía el Ministerio de Educación, ese profesor es contratado. Ese profesor es contratado para impartir docencia en el mismo pueblo, en la misma escuela, al mismo niño con el mismo currículum. O sea, tú no calificas para impartir docencia en el sector público nombrado por el Ministerio de Educación bajo todos los reglamentos de ley, pero sí cumples para pasarte media vida impartiendo la misma docencia en el mismo pueblo, en la misma escuela, a mitad de precio, sin un segurito ni siquiera de ley. Entonces, ese es un Estado abusador, pero no es nada contra el gobierno y reitero, nada contra el Ministerio de Educación. Es un análisis para que le llegue al ministro de Educación, para que le llegue a la ADP, para que rectifiquen, para que reorienten la brújula y entiendan que con esos métodos nos pueden traer el 500% para la educación, no el 4%, no el 500% para la educación y formando profesores que escriban kilómetro con Q,
no vamos a llegar a la vuelta de la esquina. Hacemos la última pausa y a continuación entramos hablando con ustedes. No nos cambien.